Bienvenidos a Postales de Argentina. Hoy viajamos a un rincón donde la literatura se mezcla con el misterio, la religión y la mitología. Nos encontramos con Cristian Alari, escritor nacido en Buenos Aires, apasionado por los libros antiguos y las leyendas, que acaba de publicar la segunda edición de su primera novela, Morgana, Pulsión de Muerte 1. Cristian nos invita a recorrer una historia que comienza en Lanús, con un obispo que ve alterada su vida por completo y que entra en un mundo de asesinatos rituales, ritos ancestrales y personajes que ponen en jaque la razón y la fe. Cristian, tu novela nace de años de investigación y lectura sobre religión y mitología. ¿Cómo fue ese proceso de documentación y de qué manera influyó en la construcción de la trama? El proceso de documentación y estudio para Morgana fue bastante intenso y llevó bastante tiempo. Y de hecho cambió mucho la novela, cambió, yo diría que sustancialmente la novela después de ese proceso. Cuando me di cuenta que había hecho un policial sencillo, cortito, simple, básico, y pude empezar a pensar las muertes como algo más que simples asesinatos y los pensé como rituales paganos, que podían ser hasta sacrificios humanos y demás. Y empecé a estudiar sobre mitología y qué mitología podría ser, digamos, y me di cuenta que la que siempre había estado, Morgana, siempre había estado en la historia. Ella era un personaje de la mitología celta. Bueno, ahí se me abrió todo un panorama nuevo que la verdad que no tenía en cuenta, no tenía presente, no lo tenía pensado tampoco. Y cambió mucho la novela a raíz de ahí. De hecho, los personajes que aparecieron después, como por ejemplo el Tumba, como por ejemplo Elena Maderna, el mismo Merlín, también el mismo el secretario del obispo, todos esos personajes que fueron apareciendo en la historia, fueron a raíz de esta investigación, a raíz de que yo necesitaba más personajes, necesitaba más participación de otros personajes. Y bueno, la verdad que la historia cambió, creo que para bien, creo que le dio otro matiz a este policial, le dio un matiz un poco más fantástico, un poco más de oscuridad. Y bueno, creo que eso hizo que Morgana al fin y al cabo tenga el enganche que tiene hoy por hoy. El libro mezcla escenarios cotidianos como Lanús con figuras míticas. ¿Qué te atrajo de unir lo local con lo legendario? Los escenarios de la novela siempre fueron, quería que fueran lugares que yo conozco, más que nada para sentirme seguro, sentirme confiado y sentirme, eh, conocer el lugar, saber de lo que estaba hablando, conocer las calles, conocer los aromas, conocer los recovecos, a mí me daba seguridad. Capital también, yo conozco bastante Capital, por eso también usé esa parte de Capital. Y después cuando empecé a estudiar la parte de la mitología celta y vi que estos dioses paganos, estos dioses celtas, estas entidades podían, según esa creencia, ellos podían ir y venir entre los dos mundos, ir y venir en distintas épocas del año, en distintas épocas en el tiempo, y como también vi que este amor entre Morgana y Arturo y Merlín, ellos siempre estuvieron conectados a través del tiempo y demás. Entonces dije, bueno, si vamos a tomar la mitología celta como la verdad, si se quiere, ¿por qué no pensar que pueden todavía en nuestra época seguir haciendo eso, ¿no? Seguir yendo y viniendo de un plano al otro en distintas fechas particulares. ¿Por qué no pensar que pueden estar en cualquier etapa, en cualquier época del año, en cualquier época del tiempo, juntos? ¿Y por qué no pensar que pueden estar acá en el conurbano y en Lanús? ¿Por qué no pensarlo también? Digamos, eh, si creemos en eso, podemos creer que estas almas de cualquier persona y mucho más de ellos dos, que ese amor era tan fuerte que traspasaba el tiempo, ¿por qué no pensarlo también en la vida cotidiana y en los lugares que conocemos en el día a día? Bueno, por eso fue quizás que lo pensé, me arriesgué y decidí que, ¿por qué no? En la novela, los protagonistas se enfrentan a dilemas éticos de fe y de poder. ¿Cuánto de tu formación en psicología está presente en el modo en que desarrollaste a tus personajes? Sí, los dilemas éticos, dilemas morales, dilemas de poder, dilemas de ambiciones, creencias, eso la verdad que siempre fue un desafío para mí, siempre fue un tema que me apasionó siempre en mis historias y demás, cómo una persona podía, hasta dónde una persona podía llegar a mantener sus creencias, sus ideales éticos, sus ideales morales
hasta cuándo, ¿no? Hasta que le pase qué cosa, hasta que sí, qué situación límite podría llegar a pasarle a una persona para perder todo. Y bueno, entonces eh, se me ocurrió también, ¿por qué no pensar que el protagonista de esta historia puede perder todo de un día para el otro y de repente tiene que recomponerse, rearmarse y ver qué hace una persona cuando pierde todo eso? Bueno, eso fue el disparador para esta novela y para este personaje. Y bueno, pero siempre me apasionó ver qué le pasa a una persona, qué pasa por la cabeza a una persona. Quizás mis estudios de psicología me llevaron a esto, me llevaron a pensar siempre qué pasa en la cabeza de una persona cuando se enfrenta a sus miedos, cuando se enfrenta a sus creencias, cuando se enfrenta a sus valores, cuando tiene que, eh, cuando, no sé, cuando por ejemplo hay un sentimiento más fuerte y que se opone a sus valores, como el amor, por ejemplo, o como la muerte, o digamos como la desesperación, la ira. Entonces, siempre me atrapó, siempre me fascinó eso de la mente humana, ¿no? Entonces, bueno, quizás intenté poner en cada uno de los personajes estos dilemas, intenté quizás llevarlos al extremo, llevarlos a quizás hasta el absurdo, pero bueno, pero está bueno. Y también fue un desafío para mí pensar, ¿no? Pensar cómo cada personaje se desenvuelve o se desenvolvería ante estos dilemas. Así que cada vez que yo iba pensando en un personaje y pensaba qué le podía llegar a pasar o qué le pasaría, bueno, era un desafío para mí saber cómo lo iba a resolver, cómo iba a resolver el problema, si es que iba a poder, no iba a poder. Entonces yo mismo también me desafiaba a ver si iba a poder. Me metí en esta encrucijada con el personaje para ver cómo lo íbamos a resolver y creo que fue un lindo desafío. Morgana, Pulsión de Muerte 1, es la primera parte de una saga. ¿Qué pueden esperar los lectores en las siguientes entregas y cómo te imaginas tu camino como escritor? Sí, Morgana es, podríamos decir, la primer parte de una saga. Pero también hay que destacar que Morgana para mí yo siempre la pensé como autoconclusiva. La saga quizás sea un universo parecido para dos libros o tres, si se quiere, todavía no lo tengo muy definido, pero para mí cada historia va a tener su final, cada historia va a tener su final y de hecho la historia que estoy escribiendo ahora, que sería Pulsión de Muerte 2 es anterior a la historia de Morgana, es anterior a esta etapa. Si bien se van a comunicar, van a tener algún hilo conductor las historias, o algún personaje conductor, o un personaje que se repita en las varias historias, para mí las historias van a tener un final, como Morgana tiene su final. La parte 2 yo la pensé también como una historia independiente, pero dije, bueno, ¿por qué no repetir algunos personajes o algunas circunstancias? Y por eso mismo le puse Morgana Pulsión de Muerte 1 a la primera, y esta sería Pulsión de Muerte 2 la que está viniendo. Y bueno, nada, ¿qué pienso yo como escritor o qué pienso yo de mi camino como escritor? Es una gran pregunta, es una gran pregunta porque la verdad que siempre esperé, tenía la ilusión de que Morgana le gustara a alguien, de que la historia le gustara a una o dos personas que pudieran llegar a verse reflejados, a verse identificados con la temática, con la problemática, con los personajes, pero nunca pensé que iba a tener la recepción tan buena que tuvo hasta ahora. Quiero decir, jamás pensé que las personas iban a pensar mucho más allá de lo que yo pensé, que se iban a identificar tanto con los personajes, con la historia. Entonces, la verdad que me está sorprendiendo día a día la recepción de Morgana. Y entonces, también es un poco como me mete un poco de presión y deja la vara muy alta para lo que viene, porque eh, me desafía ahora a estar a la altura, a estar a la altura de esto que viene, lo que sigue por delante está a la altura, y la verdad que es una presión y un desafío lindo, por sobre todo, y bueno, obviamente estoy en eso, estoy escribiendo la segunda parte, si se quiere, pero bueno, estoy intentando sacarme un poco la presión de encima, estoy intentando hacerlo con pasión, estoy intentando dedicarle todo el tiempo que le dediqué a Morgana, intentando dedicarle el mismo tiempo de investigación, estoy intentando que no me juegue en contra la presión, ¿no? Y bueno, espero obviamente que esta segunda parte me dé un poco, tanto más satisfacciones como me dio la primera. Esa es la idea, ojalá.
Gracias, Cristian, por compartirnos este viaje literario que conecta la historia, la religión y la mitología con nuestra realidad. Y gracias también a quienes nos acompañan en Postales de Argentina, donde cada libro es una ventana a nuevos mundos.